Nos tocó día caluroso. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me da gusto verlos, mis hermanos. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué le parece? ¿Le parece si comenzamos con una oración? Para que el Señor abra nuestras mentes, a veces tan difíciles de abrir. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor, que siembres la semilla, Señor, que caiga en buena tierra, que caiga y que dé fruto, Señor, al 100%. Ayúdanos a que esta semilla, Señor, no se ahogue con nuestros pensamientos, no se ahogue con las cosas que están sucediendo, que no se ahogue con las preocupaciones. Señor, ayúdanos que esta semilla, Señor, dé fruto y que dé fruto abundante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con nuestra serie de Conociendo a Dios. Y el tema de hoy es los beneficios de conocer el carácter de Dios. Ese es el tema. Y ahorita que vamos avanzando, quise hacer esta como pausa, se pudiera decir, en seguir analizando los atributos de Dios y tratar de ver cuáles son los beneficios de conocerlo. Esta es la primera de 2 predicaciones. Vamos a ver hoy una parte, la siguiente semana vemos la otra parte. Entonces, analizando los beneficios, quisiera primero preguntar, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué venimos a la iglesia? Todos nosotros pudiéramos contestar, es para conocer a Dios, lógicamente, ¿no? Tener un conocimiento de Él, conocerlo más a Él, tener sino un conocimiento mucho más abundante de lo que Él es. Para eso venimos a la iglesia, ¿sí? Entonces, si a eso venimos, pudiéramos también preguntar, o sea, ¿para qué lo queremos conocer? O sea, queremos conocerlo, pues entonces, ok, está bien, pero ¿para qué lo quieres conocer? ¿Cuál es tu finalidad de conocer a Dios? ¿Solamente un conocimiento de Él? ¿Solamente un análisis? Porque hay muchas personas que conocen la Biblia al derecho y al revés. Muchas personas intelectuales que conocen la palabra y que quizás se la sepan de memoria mucho más que lo que nosotros pudiéramos sabernos de memoria. Pero entonces, ¿para qué queremos conocer el carácter de Dios? ¿Cuál es la finalidad a la cual tú y yo queremos llegar al conocer a Dios? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Tener conocimiento o hay algo más? ¿Cuál es el objetivo de nosotros por el cual tú y yo queremos tener conocimiento de nuestro Creador? La respuesta a estas preguntas debería de ser para todos nosotros es porque queremos parecernos a Él, ¿cierto? Esa debería ser una respuesta muy normal. ¿Para qué quiero conocer a Dios? Pues bueno, para parecerme a Él. ¿Para qué quieres conocer de sus atributos? Para poderlos practicar con nuestros semejantes, para poderlos practicar con mi esposa, con mi esposo, para poderlos practicar en medio de la casa con mis hijos o con mis papás, mis parientes, mis primos y todos los vecinos. Esa sería la finalidad adecuada y la finalidad correcta por el cual nosotros queremos parecernos, o más bien por el cual nosotros queremos conocer el carácter de Dios. Hasta ahorita hemos hablado, entre otras cosas, hemos hablado de su santidad. Hemos hablado de su servicio, cómo Él vino a servir y cómo Él vino a darse por todos nosotros, vino a dar su vida por todos nosotros. Hemos hablado acerca de tener o depositar nuestra confianza en Él porque Él es soberano. Porque Él conoce todas las cosas, lo decía ahorita Omar. Él sabe por qué está sucediendo todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Hemos hablado de esto. Hablamos de los beneficios, la semana pasada, de los beneficios de su omnisciencia. De que Él conozca todas las cosas. Entonces, hemos hablado muchas cosas, muchas de estas cosas. Entonces, de todas estas cosas que hemos estado hablando, aquí viene la otra pregunta. ¿Qué hemos puesto en práctica? ¿Qué hemos mejorado?
¿Qué de nuestra vida se ha ajustado a lo que ya he escuchado de lo que es el carácter del Señor? De todas las cosas que hemos hablado acerca de Dios, pudiéramos preguntar en qué, o más bien, en qué pudiéramos decir que nosotros ya nos parecemos un poquito más a Dios en todas estas áreas que ahorita acabo de mencionar, y las otras que no se me vienen a la mente pero que ya conoce y que hemos tratado. Porque analizábamos y decíamos que si veníamos a la iglesia era para conocer a Dios, ¿no? Para parecernos a Él, para tener un carácter diferente. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Por eso la pregunta: ¿en qué me parezco más? ¿Qué he hecho? ¿Qué cambios he hecho? Estas son preguntas que cada uno de nosotros se tiene que contestar de manera personal y muy sinceramente, porque de eso dependen muchas cosas. De eso depende nuestro crecimiento espiritual, de eso depende nuestra madurez espiritual, de que verdaderamente tú y yo seamos sinceros a nosotros mismos y nos contestemos qué es lo que estamos haciendo. Porque si no lo estamos haciendo, entonces ¿qué está pasando? Déjeme ilustrar esto con un ejemplo. ¿Quién se metería a estudiar una carrera, cualquiera que ésta sea, con la finalidad de dedicarse a otra cosa? Ejemplo: ¿quién estudiaría leyes si lo que realmente tiene en su corazón es hacer comercio, es dedicarse a comprar y vender cosas? Hay otras carreras que le servirían mejor, ¿no? ¿Quién estudiaría medicina teniendo en su corazón un ferviente amor por la mecánica? En nada se parece una cosa de la otra. Sería una pérdida de tiempo, ¿no es así? Sería una pérdida de tiempo dedicarle tantas horas a algo que no voy a hacer, que no quiero hacer, que no tengo la menor intención de practicarlo. Diríamos: ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto tiempo invertido? Si al fin de cuentas, cuando nos recibiéramos, a fin de cuentas, cuando estuviéramos ya con nuestro título, vamos a tomar la decisión de hacer otra cosa. ¿Qué sin sentido? Un cirujano general, por ejemplo, para que pueda llegar a cirujano debe estudiar por lo menos 10 años, 6 años de carrera y 4 años en la especialidad, y de ahí va para arriba. Los médicos son de las personas que más estudian. Entonces, para cualquier rama de la medicina mínimo son 10 años que se tienen que estudiar, que se tiene que esforzar, que tiene que dejar de dormir, que tiene que estar en desvelos, que tiene que sacrificar muchas cosas. Si es un joven, tiene que sacrificar su vida en cuanto a todas las diversiones que los jóvenes quieren tener, ¿no? Si es una persona adulta ya con familia, tiene que incluso sacrificar a su familia, el tiempo de su familia, para llegar a titularse, para llegar a tener este título, por ejemplo, de cirujano. Entonces, ¿de qué le serviría a esta persona todo este esfuerzo si al final dice: ahora sí, a la construcción? Ya tengo mi título, ahora me voy a ir a hacer la mecánica que tanto amo. Dices tú: ¿y entonces para qué tanto esfuerzo? Entonces, les vuelvo a hacer la pregunta que les hice al comienzo: ¿para qué queremos conocer a Dios? ¿Para qué quieres pasar tiempo en la congregación? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es nuestra meta de estar día y noche estudiando, día y noche escudriñando la palabra, día y noche escuchando dentro de su palabra como la palabra cantada, ¿no? Por medio de la alabanza y la adoración. ¿Cuál es la meta de invertirle tanto tiempo si al final lo que queremos en nuestro corazón es otra cosa?
Con todo respeto, mi hermano, o sea, lo digo y me meto también ahí en esta discusión y en este análisis junto con usted. Mi intención, no estoy tratando de desenmascarar ni nada, mucho menos, ¿no? Simple y sencillamente hacer un análisis verdadero de lo que estamos haciendo con nuestra vida. De que hagamos conciencia, de que verdaderamente nos pongamos a pensar y digamos, pues, tanto tiempo para no hacerlo. Entonces, vamos a aprovechar bien el tiempo con las cosas que nosotros estamos aprendiendo en este tiempo dentro de la iglesia. Por aquí, por allá y por todos lados se ven las señales que la venida del Señor Jesús viene y viene pronto. Porque todas las cosas que están sucediendo no son una casualidad. Entonces, vamos aprovechando bien el tiempo. Vamos siendo productivos con todo el conocimiento que ya tenemos en nuestra mente. Todo el conocimiento que ya tenemos en nuestro corazón, que hasta nuestros mismos miembros ya están hasta casi programados para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Tú y yo, inmediatamente ahora que vemos lo malo, nuestro ser interior inmediatamente te dice, eso no. Ya estamos en ese punto, mi hermano. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a hacer las cosas de una manera diferente. Si nuestro plan es parecernos más a Dios, viniendo aquí a la congregación, estudiando lo que tú estudies en casa, si mi plan es parecernos más a Él, pues entonces vamos a hacer lo que Él dice. Vamos a dedicarnos a lo que estamos estudiando, haciendo alusión al ejemplo que les di. ¿Qué beneficios entonces tenemos tú y yo cuando conocemos a Dios? ¿Cuáles son los beneficios que tú y yo adquirimos? Bueno, uno, simple y sencillamente conocer a Dios de manera personal. Es uno de los grandes beneficios que tú y yo tenemos. Conocer a Dios de manera personal. Eso es una diferencia enorme en nuestras vidas. No es de que sepamos que existe un Dios. No es de que sepamos que hay un ser todopoderoso, o como lo dicen en algunas personas, ¿cómo lo dicen ellos? Un poder invisible. Si tú le preguntas a personas qué es Dios o quién es Dios, te contestan todas estas cosas. Un ser, un poder, algo. Pero tú y yo tenemos el privilegio de conocer a Dios de manera personal. Y eso es algo invaluable, mi hermano, en lo cual nosotros debemos de estar agradecidos. Acompáñenme a Isaías y vamos a comenzar a leer la palabra. Isaías 43, 10. Fíjense cómo dice aquí, Comienza diciendo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Fíjense cómo comienza el Señor a decir, ustedes son mis testigos, y está hablando también de Isaías, dice, y Él es mi siervo para que me conozcan. En otra dimensión, mi hermano, en otra atmósfera, en otro nivel, el conocer a Dios. No solamente por lo que conocíamos anteriormente. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. Yo anunciaré y salvaré. Hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno.
Vosotros pues sois mis testigos, vuelve a decir. Dice Jehová que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? La nueva Biblia Viva lo dice de esta manera: pero yo tengo testigos, oh Israel, dice el Señor. Dice, ustedes son mis testigos. Tú y yo, nosotros somos sus testigos. Somos los que lo conocemos. ¿Quién le pudiera dar mayor información que mi esposa? Si usted quiere conocer algo de mí, por ejemplo, qué sé yo, no sé, algo difícil, que no se puede ver a simple vista, como, bueno, sí se puede ver la talla más o menos de la que soy, ¿verdad? Pero no puede saber exactamente qué talla soy. Pero si usted viene y le pregunta a mi esposa, le va a decir, él cree que es 34. Porque ella me conoce perfectamente bien, ¿sí? Aquí dice, perdón, ustedes son mis testigos, dice el Señor, elegidos para conocerme y creerme, y para entender que yo soy su Dios. ¿Se fija? El privilegio que cada uno de nosotros tiene. Dice, no hay otro Dios, jamás lo hubo ni lo habrá. Yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Siempre que han desechado sus ídolos, yo les he mostrado mi poder. Con una palabra los he salvado, me han visto hacerlo. Ustedes son mis testigos de que es verdad. El 13 dice, desde la eternidad hasta la eternidad yo soy Dios. Nadie puede controlar lo que yo hago. Me llama mucho la atención cómo repite constantemente, dice que somos sus testigos. Y dígame, ¿qué mejor testigo que el que conoce a la persona, cierto? ¿Qué mejor testigo que el que sabe quién es él? ¿Qué mejor testigo que el que ha presenciado los hechos? Cuando hay un accidente te preguntan, ¿hay algún testigo? ¿Qué mejor testigo que tú y yo, que hemos experimentado la mano de Dios en nuestra vida y podemos dar testimonio de lo que Él ha hecho contigo y lo que ha hecho conmigo? ¿Qué mejor testigo que aquel que conoce al autor de todas las cosas, mis hermanos? Este es uno de los más grandes beneficios que podemos tener, de conocer a nuestro Creador. Si lo pensamos bien, o si nos detenemos un poquito a meditar este concepto, estamos hablando que tú y yo conocemos de manera personal al Creador de todas las cosas, al Creador del universo, aquel Dios poderoso que tiene todo bajo su control. En la palma de su mano tiene toda la vida de todos nosotros en control. A ese Dios al que tú y yo conocemos, ¿qué beneficio es el poderlo conocer de manera personal? Quizás haya personas que han tenido la oportunidad de conocer a alguien famoso, ¿no? Un artista, algún deportista, alguien de renombre. Puede ser que lo haya conocido. Y si se da el caso de que alguno de nosotros conozca a alguien famoso, pues esa va a ser la plática, ¿no? de las reuniones. La plática del abuelo. ¿Ya te sabes la plática del abuelo? Sí, que conoció y él estuvo cuando pasó esta situación. Algo importante, sí, algo impactante, ¿no? De conocer a alguna persona. Mi hermano, nosotros conocemos al Creador de todas las cosas. Imagínese lo poderoso que es esto. Conocemos de manera personal conocemos de manera personal a su Hijo. Lo conocemos de manera personal. Hemos platicado con Él.
Hemos orado con Él, hemos llorado con Él, le hemos contado todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones, hemos comentado con Él todas nuestras necesidades de manera personal, uno a uno. Él te conoce y nos conoce a nosotros. ¿Qué beneficio tan grande es este? Recibimos de su consejo. El creador de todas las cosas aconsejándonos a ti y a mí de manera personal. Nos aconseja, nos ministra, nos provee, nos acerca a todas las cosas, nos da la capacidad, nos enseña a hacer lo que sabemos hacer. Y esto lo hace de manera personal con cada uno de nosotros. Él nos salvó y no mandó a nadie, lo hizo Él entregó su vida por nosotros. Y lo digo, lo hizo Él, nos redimió, nos dio una nueva vida. Y ahora lo que somos se lo debemos a Él. Todas estas cosas, mis hermanos, las hizo Él por nosotros de manera personal. No fue una inteligencia artificial como ahorita. No, fue el Señor de manera personal, el cual trabajó con nosotros, el cual estuvo con nosotros en las buenas y en las malas, escuchando nuestras peticiones, incluso escuchando nuestras quejas, y Él con paciencia hablando con nosotros y transformando nuestra vida. Decía lo que acabamos de leer anteriormente ahí en Isaías 43:10, dice que somos elegidos para conocerme y para creerme y para entender que yo soy Dios. Imagínate este privilegio, mi hermano. Por eso digo, qué mejor testigo que aquel que conoce a su Creador de manera personal. Ahora, esta responsabilidad o este privilegio conlleva una gran responsabilidad para todos nosotros. ¿Cuál es esta gran responsabilidad? Pues bueno, el que los demás vean a Dios en nosotros, tangible, real, cerca, verdadero. Que las demás personas que puedan ver a nosotros como estandartes y como testigos de que nosotros somos hijos de Dios. Vamos a contestar, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros, los que conocemos a Dios de manera personal? ¿Cuál es esta responsabilidad? Vamos a leer y darnos una idea mucho más amplia. La carta de Pablo a los Filipenses 2:12. Acompáñeme ahí. Filipenses 2:12 al 18. Dice ahí el título de su Biblia: Luminares en el mundo. Voltea a ver aquellos focos chicharroneros que están allá atrás. ¿Quién de nosotros ilumina así cuando va en medio de la oscuridad? ¿Ustedes creen que pueden pasar desapercibidos esos focos? Ni en el día pasan desapercibidos los focos esos, de tan fuertes que están. Dice aquí que somos luminares en el mundo. Por tanto, dice el 12, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, está hablando Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice ahí la última parte de este versículo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué manera es que tú y yo vamos a ocuparnos en esta salvación? Viviendo una vida diferente, practicando lo que ya conocemos de Dios. Y no nada más lo que hemos conocido a través de estas predicaciones que comenzamos hace algunos mes y medio atrás o 2 meses, sino lo que hemos estado escuchando en toda nuestra vida.
a través de nuestra vida cristiana, que puede ser mucho, puede ser muchos años o pueden ser pocos años, pero ya es mucho lo que hemos escuchado a través de predicadores y nos han hablado de muchas cosas con referente a nuestra persona, nuestro carácter, nuestra forma de ser, de pensar y todo lo que ya conocemos, que el Señor nos ha hablado. Sí, entonces, ¿cómo nos vamos a ocupar de nuestra salvación? Viviendo una vida diferente, una vida que vaya de acuerdo con nuestra fe, con lo que profesamos, una vida que vaya de acuerdo con el carácter de Dios, que vaya de acuerdo con ese carácter que decimos nosotros que queremos imitar, que vaya de acuerdo con el carácter de aquella persona a la cual nosotros decimos que conocemos de manera personal. 13. Porque Dios, dice, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El conocer a Dios, mis hermanos, produce en nosotros querer hacer lo bueno, querer hacer las cosas de diferente manera. Produce algo, nuestro resultado tiene que ser diferente, porque ya el conocimiento adquirido nos provoca a hacer las cosas así, diferentes. El hacer lo bueno no está en nosotros, eso viene de parte de Dios y el Señor nos lo enseña a nosotros por medio del conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, si nosotros siendo sinceros, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, de nosotros solamente se produce el mal, ¿sí? No es hasta que conocemos o no es hasta que hay conocimiento en nosotros que comenzamos a hacer las cosas de diferente manera. Cuando pasa algo en nuestra vida carnal, normal, inmediatamente nosotros queremos hacer algo, queremos venganza, queremos justicia. Pero gracias a ese conocimiento que ahora tenemos de Dios, que debe formar parte de nuestro carácter, que debemos de poner en práctica, gracias a ese conocimiento nuestras reacciones tienen que ser de manera diferente. Si recibimos un ataque, no queremos venganza y no queremos justicia. Simple y sencillamente nuestras reacciones ya no son como las de antes. Le decimos: Señor, pues haz lo que tengas que hacer con mi hermano. Haz lo que tengas que hacer con mi hermano. Yo hago mi parte, yo hago lo que me corresponde. Sí, aquí hay algo importante que nosotros debemos de estar conscientes y de que debemos de pensar. Si nuestras reacciones, las tuyas y las mías, si nuestras reacciones son descontroladas y ofensivas, necesitamos conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si nuestro carácter, cuando pasa alguna situación en nuestra vida, cosas buenas, cosas malas, y generalmente con las malas es cuando más reaccionamos, ¿no? Más efusivos somos. Si son descontroladas nuestras reacciones, es porque necesitamos conocerlo más. Necesitamos obedecerlo. Si ya lo conocemos, entonces necesitamos obedecerlo, porque no puede ser que estemos reaccionando de la misma manera que reaccionábamos antes que tuviéramos el conocimiento de Dios. Vamos a seguir leyendo. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuración y contiendas. ¿Sí ve? Hacer todo. ¿Qué es todo? Pues todo. Todo. Ahí entra todo. Haced todo sin murmuración y contiendas. Un hombre o una mujer con el carácter de Dios reaccionará ante las circunstancias de manera controlada, de manera mesurada, reaccionará sin ofender, reaccionará con respeto ante aquella situación que la está haciendo sentir mal o ante aquella persona que lo esté atacando. ¿Cierto? Una persona que tiene el carácter de Dios. Un hombre o una mujer con el carácter transformado tratará de edificar. Antes de reclamar, tratará de edificar y de reconciliar aquella situación injusta por la cual esté pasando él o ella. Si no estamos reaccionando de la manera correcta, mis hermanos, necesitamos conocer más a Dios. O como dije, hacerle caso, obedecer lo que ya conocemos.
El verso 15 nos habla de nuestra responsabilidad también que tenemos como hijos de Dios. Dice el 15, para que seáis irreprensibles. Si nosotros reaccionamos como reaccionábamos antes, no vamos a cumplir este requisito, no vamos a ser irreprensibles. Por el contrario, vamos a ser totalmente reprensibles. Cuando querramos hablar del Señor, va a decir, primero cambia tu carácter. Primero cambia tu forma de pensar, primero cambia tu forma de ser. Primero haz lo que te corresponde a ti y luego vienes y me ministras. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que ha ocurrido, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Pablo estaba diciéndoles ahí, reaccionen bien, sean luminares en el mundo, que todo el mundo, ser como esos reflectores que están allá atrás, que se noten y que se noten sus cualidades de cristianismo, que se note el amor, la confianza, la fe, la mansedumbre, la templanza, que se noten todos estos atributos, para que no sienta yo que estoy trabajando en vano. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre sacrificios y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Sí? Mis hermanos, si nosotros no somos unas luminares en el mundo, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué? Lo que decía al principio, ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto tiempo con el Señor? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto escuchar y escuchar y escuchar? Si no somos luminares en el mundo, si no ha cambiado nuestro carácter, nuestra forma de ser y de pensar. Es tiempo perdido. Si no lo analizamos de manera fría, estamos debiendo, estamos en números rojos con el Señor. Fíjense en esto, Dios nos ha colocado en medio de una generación perversa, mi hermano. En un medio de una generación perversa, como dice aquí el versículo, que dice, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa. Ahí es donde estamos tú y yo. Una generación que no quiere tener una relación con Dios. Una generación que es dura de corazón, que por sobre todas las cosas quiere hacer su voluntad, que no quiere ni está dispuesto a cederle ninguna pequeña porción a Dios, ni que Dios gobierne, ni que Dios haga, ni que Dios intervenga en su vida. No están dispuestos. En medio de esta generación te puso Dios a ti y a mí. ¿Para qué crees, mi hermano? Para ser luminares en medio de esta generación perversa. Y a veces nosotros nos estamos desgastando en otras cosas y no estamos dando ejemplo, somos como focos apagados ahí. Que no. ¿Puedes apagar esa luz? Fíjese la diferencia. ¿La sintió? Inmediatamente. Ya. A veces somos así, un lamparón costoso, pero apagado. Sin dar luz, sin iluminar nada. Mis hermanos, quizás nuestras generaciones sean el único contacto que van a tener con su Creador, tú y yo. Quizás lo dije mal, no me di a entender, pero quizás tú y yo seamos ese único contacto que nuestras generaciones puedan tener.
de un ejemplo diferente, de un ejemplo divino, de un ejemplo de un carácter transformado. Tú y yo vamos a ser y seremos ese único contacto que ellos tengan. Por eso debemos de estar prendidos, por eso debemos de iluminar, para que en el momento que nuestros hijos bajen la guardia, ¡pum!, ahí estás tú. En el momento que aquella persona por la cual estás orando baje la guardia, ahí estás tú. Y no que baje la guardia y tú, ay, pues es que se me apagó el foco. Tú y yo debemos de ser como, por ejemplo, Daniel, que no se quiso contaminar con la comida del rey, no se quiso contaminar con los placeres del mundo. ¿Y cómo iluminó Daniel? ¿Cómo iluminó a todas sus generaciones hasta estos días? Podemos sacar riqueza y riqueza espiritual de ese libro, porque simple y sencillamente él no se quiso contaminar. Ese es un contacto que nosotros tenemos ahora con nuestro Creador, y podemos ver infinidad de ejemplos de su vida. El rey David, que peleaba contra los gigantes, que cuando fue y enfrentó a Goliat traía otras 3, ¿cuántas piedras eran? Agarró 4 piedras. Ahí se me fue ahorita el número. 5. Agarró 5 piedras porque tenía otros 4 hermanos, el pequeñín. Y decía, por si se vienen los otros. No tenía miedo de enfrentar a uno. O sea, no le dio, y él pensó en los 5. Iba sobre uno, pero él pensó en los 5 y no le dio miedo. Y a veces nosotros nos desbaratamos ante cualquier situación. Pero estos hombres reflejaban el poderío de Dios, el respaldo de Dios, y enfrentaban todas las cosas sin temor. Un hombre como el apóstol Pablo, que a pesar de que estaba encarcelado, no dejaba de dar testimonio y de escribir a todas las iglesias. No cesó el apóstol Pablo desde el momento de su conversión, no cesó de hablar del Señor. Luminares en el mundo, mis hermanos, tú y yo debemos de ser esas luminares para los que están allá afuera. Entonces, si nuestro foco está flojo, hay que encenderlo. A eso venimos, por eso pasamos tiempo aprendiendo, para que nuestro carácter sea transformado y ser una luminaria en el mundo que nos tocó vivir. Un mundo perdido, un mundo perverso que no quiere tener relación con Dios. Cabe hacer otra vez la pregunta, ¿para qué venimos a la iglesia? Tenemos que ser luminares en este mundo, mis hermanos. Déjame preguntarte esto, y no lo hago a manera de molestar, pero sí quisiera preguntarte, ¿qué testimonio tienen los de afuera para contigo? ¿Qué testimonio se conoce de ti? ¿Eres una luminar? ¿Estás fuerte en el Señor y pueden ver el carácter de Dios a través de tu vida, a través de tus decisiones, a través de tus palabras? ¿Cuál es el testimonio que tenemos nosotros? Y aquí la opinión que vale es que este análisis lo hagan las personas que están cerca de nosotros. Las personas que verdaderamente nos conocen, a ellos son a los que hay que preguntarles, ¿cómo me ves? ¿Qué ejemplo te estoy dando de Dios? ¿Puedes ver a Dios en mí? ¿Puedes ver los atributos del Señor en mí? A ellos son a los que tenemos que preguntarle, porque ellos son los que verdaderamente nos conocen. Las personas de afuera, pues bueno, pueden tener un concepto, bueno o malo, pueden tener un concepto errado porque no nos conocen. Pero nuestro testimonio, el de veras, lo tienen nuestros hijos, lo tiene nuestra esposa, lo tiene nuestro esposo, lo tienen nuestros familiares, padres, todas las personas que tenemos hacia nuestro alrededor. Ellos tienen el testimonio real de quiénes somos nosotros. Atrevamos a preguntarles y a decirles, ¿ves a Dios en mí? ¿Quién se anima? ¿Ves a Dios en mí? Contéstame sinceramente, esposo, esposa, ¿ves a Dios en mí?
No le hace que me ofenda, no le hace que me duela. Dime la verdad, ¿ves a Dios en mí, en mis decisiones? Otro beneficio que tú y yo tenemos es que tenemos un futuro diferente. Cuando conocemos a Dios y entendemos su carácter y entendemos sus principios, tenemos un futuro diferente. Jesús dijo en Juan 14:6, dijo el Señor, Jesús les dijo: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, es el único camino. Es el único camino real, la senda verdadera. El único camino que nos lleva al Padre y que nos da vida, y nos da la vida de Él, la vida de Dios, la vida del Dios verdadero. ¿Cuántos de nosotros tenemos la vida de Dios? Y cuando nosotros tenemos la vida de Dios, nuestro futuro se torna de manera diferente. ¿Por qué? Porque el rumbo de nuestra vida cambia, porque ya no nos gobernamos nosotros, porque ahora nos gobierna el Espíritu del Señor y nuestras prioridades deben de cambiar. Cuando nosotros conocemos a Dios, nuestro futuro es diferente porque tomamos decisiones diferentes. Imagine ir a la deriva sin control. Imagínese que va en un automóvil en la carretera, a toda velocidad, en la noche y sin luces. Desastre, ¿no? En muchas ocasiones así vivimos nuestra vida, totalmente cegados, totalmente sin rumbo. No hay un timón, no hay quien gobierne. Porque lo que decidimos nosotros se parece mucho a esto: ir de manera descontrolada viviendo la vida. Recuerdo hace años, mi papá nos comentaba un sueño de manera recurrente que parecía a este comentario que les acabo de hacer. Decía él que cuando éramos pequeños, o más bien cuando éramos nosotros pequeños, él nos llevaba a diferentes lugares en Guadalajara. Salíamos a comer, a veces eran viajes cortos, a veces eran viajes de un día, o a veces viajes 2-3 días. Pero nos sacaba constantemente y visitábamos por acá, por allá. Entonces decía que él soñaba que iba manejando precisamente en estos viajes, y que de repente se veía él en un barranco, que iba de picada hacia el barranco y que caía el carro. Y nosotros ya éramos todos, ¿no? Ya éramos los 4. Tengo 3 hermanos, somos 4 de total, y ellos 2, pues son 6, ¿no? Pero que íbamos los 6 para abajo en el barranco. Y ese era un sueño recurrente. Íbamos por allá dando vueltas, y íbamos dando tumbos, y chocábamos por aquí, un árbol, otro árbol, y llegábamos hasta el fondo del barranco. Y volteaba mi papá y decía: ¿todos bien? Sí, todos bien. Todos vivos. No nos volteamos, no, nadie murió. Y decía mi papá: ¿por qué sueño eso? Antes de ser cristiano, antes de tener una vida regenerada, antes de tener un conocimiento del Señor. Entonces decía: bueno, pues yo creo que Dios me quiere prevenir de que maneje con cuidado. Y manejaba con cuidado. Seguíamos saliendo, pero manejaba con cuidado, porque ese sueño, y lo tenía en la mente. Cuando se convierte, cuando conoce del Señor y comienza el cambio y comienza a conocerlo, comienza a cambiar su forma de ser, de pensar, comienzan a cambiar sus decisiones, comienzan a cambiar sus prioridades. ¿Y qué cree? El sueño se fue. El sueño desapareció. Jamás volvió a tener ese sueño. Y dice él: entonces entendí lo que Dios me quería enseñar a través de ese sueño. Que antes de conocerlo, mis decisiones y todo lo que yo hacía los estaba llevando, me estaba yendo yo y toda mi familia a ese barranco, dando tumbos a ciegas. Y una vez que tuve conocimiento del Señor, mi vida fue diferente. Mi vida cambió.
Ya lo que recibo ya no es lo mismo que recibía antes, porque he cambiado mi manera de pensar y mi manera de ser. Jamás volví a tener ese sueño. Cuando nosotros conocemos a Dios de manera personal, nuestro futuro cambia. Es otro de los beneficios que tenemos al conocerlo. Sí, y cambia, repito, porque las decisiones ya no son las mismas. Porque si antes hacíamos todo lo que hacíamos, ahora ya no lo hacemos, porque ahora ya hay conocimiento. Si quizás siguiéramos teniendo esas dudas y esos sueños recurrentes de donde pasan cosas feas en nuestra vida, o si no hemos tenido cambios sustanciales en nuestra vida, es quizás porque nuestra manera de vivir, nuestras decisiones, nuestra manera de pensar y de ser y de hacer no ha cambiado en proporción al conocimiento que tenemos. Porque todo el conocimiento que se tiene hay que ponerlo en práctica para fin de que surja, que haga un efecto, ¿cierto?, en nuestras vidas. Entonces, ya dejemos o deberíamos de dejar de estar fijándonos en todas las cosas que hacen los demás que nos perjudican. En constantes ocasiones escuchamos esto. Que a veces nosotros en nuestras vidas nos frenamos de cambiar o decimos que no cambiamos porque todos los demás que están a nuestro alrededor no cambian junto con nosotros. Y es que porque él no hace esto, porque ella no hace esto, es que porque la situación está difícil, es que porque esto está pasando. Dejemos ya de estar culpando o de echando la culpa a las demás situaciones de la falta de compromiso que muchas veces, de la falta de compromiso que tenemos hacia con Dios y que muchas veces es de nosotros, no es de nadie más. Constantemente escuchamos este tipo de cosas o este tipo de expresiones. Es que no me quiere, es que no me cuida, es que no soy importante para él, es que no cambia, es que no tengo tiempo, es que la situación está difícil. Y siempre de manera constante estamos escuchando todo este tipo de cosas, dificultades por las cuales me es imposible dar un fruto digno de arrepentimiento. Y como siempre he comentado y siempre lo he dicho, que cada quien haga su parte, que cada quien haga lo que le corresponde. Dejemos de estarnos fijando en las demás cosas, porque dice aquí que uno de los beneficios es un cambio radical de nuestra vida, ¿cierto? Pues entonces vamos dejando todas las cosas a nuestro alrededor de lado y vámonos enfocándonos en nuestra vida personal. Hacer lo que nos corresponde, hacer lo que te toca. Y si la otra parte no quiere hacer lo que le corresponde, deja que Dios se encargue. Deja que Dios arregle. Deja que Dios despierte el corazón. Deja que Dios haga su parte en la vida de él, en el corazón de él o de ella. Juan 17:3, en la Reina Valera, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, conocer a Dios. Por eso te digo, mi hermano, enfócate en ti. Enfócate en ti. ¿Qué es que tus hijos? Es que mi esposo, es que mi esposa, es que el trabajo, es que tantas cosas. Enfoquémonos en la vida personal de cada uno de nosotros. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando nosotros conocemos a Dios y nacemos de nuevo, mi hermano, de cierta manera nuestra vida eterna ha comenzado. Desde ese punto en adelante, ya la muerte nada más es hacer un ajuste de estatus. Eso es lo que va a suceder. Pero una vez que nosotros conocemos al Señor, nacemos de nuevo y tenemos un cambio en nuestra vida eterna comienza, nuestra vida diferente comienza, nuestra vida en el Señor comienza. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad ha cambiado y nuestras decisiones ahora son diferentes. Juan 10:10
Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando tú y yo conocemos a Dios, no estamos exentos de los ataques del maligno. Él siempre va a estar ahí, siempre va a venir a atacar, siempre va a venir a destruir, siempre va a venir a matarte y hurtarte, siempre va a venir a quitarte lo que te trae paz. Hay una corriente errónea que piensa, que dice que todos los cristianos y todos los que aman a Dios nunca sufren. Y no es cierto. No es cierto. El Señor Jesucristo sufrió, estuvo aquí en este mundo y sufrió por cada uno de nosotros. Todos los apóstoles sufrieron sin excepción. Mártires que entregaron su vida por el Señor. Seguramente a nosotros no nos va a tocar entregar nuestra vida, o quizás sí, no sé. Pero de que va a haber sufrimiento, va a haber sufrimiento, va a haber situaciones difíciles. Dice que el ladrón vino para matar, hurtar, matar y destruir. Y eso nos afectará también a nosotros. Pero en medio de todos estos ataques, en medio de toda esta situación, en medio de todo este descontrol, nuestra vida puede estar en calma, nuestra vida puede estar en paz, nuestra vida puede estar apacible, porque ahora tenemos conocimiento, porque el resultado de nuestros comienzos es diferente, porque ahora tenemos una vida diferente. Dice la segunda parte de este versículo que acabamos de leer, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia a veces pensamos, va a haber mucha feria, va a haber mucho poder adquisitivo, voy a tener esto y voy a tener otro. Pero a veces dejamos de lado esta abundancia como la paz, como la quietud, como tener un espíritu noble, un espíritu apacible. Como tener a nuestros hijos en sujeción, como el que haya armonía en casa. Esta es una vida abundante. ¿Quién no quiere estar tranquilo en su casa? ¿Quién no quiere llegar del trabajo y decir, mira corazón lo que te preparé? Y tus hijos también ahí, papá. Yo recuerdo cuando mis hijas llegaban, que estaban chiquitas, oían la camioneta porque pues era una camioneta que hacía mucho ruido, ¿no? Le sonaban 2, 3 cosillas, entonces se daban cuenta. Y inmediatamente que llegaba yo, ellas salían corriendo, papá. Y para mí era algo especial, ¿no? El que pudieran llegar mis hijas y corrían y se me abrazaban. O sea, eso es abundancia, mi hermano. Y luego llegaba con mi esposa y me tenía ahí ya todo calientito, rico. Comíamos todos juntos. Se esperaba, fíjense, es algo que de verdad, mamás, hagan. No coma sola, no que cuando llegue el esposo le dé su plato en el rincón y allá come. Coma con él. Nunca de todos los años que a no ser por algo especial, pero todos los años de nuestro matrimonio comimos juntos. Pero esa era la labor de ella. Mamá, tengo hambre, cómete una fresita, cómete una manzanita, porque cuando llegue tu papá vamos a comer todos juntos. Llegaba a veces a las 6, 7 de la tarde y comíamos todos juntos. Eso es abundancia. Y a veces pensamos y creemos abundancia de dinero, no. Yo he venido para que tengan una vida y para que la tengan en abundancia. Cuando conocemos a Dios, nuestra vida es diferente, porque nuestras prioridades son diferentes. Porque nuestros gustos cambian, porque nuestras acciones cambian, porque nuestras palabras cambian. Y eso trae abundancia a la casa. Abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de compañerismo, de buenas obras. A pesar de las cosas difíciles, como repito, que vienen y van, las cosas malas, las tempestades que Dios permite para formar nuestro carácter. Un ejemplo es Job. Un ejemplo que tenemos de todo esto es él. De cómo fue maltratado, cómo pasó tantas y tantas situaciones. Pero en todo lo que le sucedió y en todo lo que le pasó, tuvo una buena respuesta, porque conocía a Dios. Ya para finalizar, vámonos al final. Otro beneficio es que tenemos la dirección de Dios en nuestras vidas.
Ese es otro de los beneficios. Que ahora tenemos una dirección divina. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Y este problema lo tenemos muchos de nosotros, mis hermanos, que a la hora de tomar decisiones pensamos que todo nos va a salir bien y pensamos en un resultado que deseamos y comenzamos a tomar decisiones en muchas ocasiones sin consultar a Dios. Nos parece lo correcto, nos parece lo sano, nos parece lo decente y caminamos por ese camino y resulta al final que las cosas nos salieron mal. En muchas ocasiones son caminos que no necesariamente tienen que ser pecaminosos, pero a veces son cosas que no nos convienen, en las cuales nos metemos, en las cuales estamos de manera constante insistiendo y a veces hay puertas que se cierran, pero nosotros estamos duro y decimos, ya la abrió Dios. No, tú la tumbaste a patadas. Tú la tumbaste a golpes, no la abrió Dios, simplemente dijo, bueno, no quieres mi dirección, pues ándele pues, siga usted. Entonces, hay situaciones que a veces en nuestra vida pasan de esta manera porque no decidimos correctamente, no tomamos en cuenta la sabiduría de Dios. Siempre, aunque tengamos ese conocimiento divino, aunque querramos aferrarnos a él, siempre nos vamos a equivocar. Siempre nuestra humanidad nos va a jugar algo chuequito ahí. Pero no es lo mismo tener las consecuencias de tomar decisiones totalmente fuera de Dios, a tomar decisiones en que a veces nosotros queremos acercarnos lo más a él y nos equivocamos porque somos humanos. Las consecuencias son muy diferentes. Por un lado se convierten en experiencias y en aprendizaje, y por el otro lado, cuando sacamos totalmente a Dios de la ecuación, se convierten en un desastre para nuestra vida y consecuencias feas, graves, ¿no? Entonces, en este punto, aquí es cuando entra nuestra madurez espiritual. Cuando nosotros comenzamos a tomar este tipo de decisiones que todos nosotros tomamos con madurez espiritual, dependiendo de qué tan maduros seamos cada uno de nosotros, es lo que vamos a decidir. Es hacia donde nos vamos a inclinar. Dependiendo de qué tanto conozcamos y obedezcamos a Dios, es la manera en que nosotros tomaremos nuestras decisiones. El apóstol Pablo da un ejemplo en la primera carta a los Corintios y lo expresa de esta manera. Primera a los Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque ha de discernir espiritualmente. Dice, en cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hay una diferencia muy marcada en las decisiones del hombre espiritual y del hombre natural. Hay una decisión, es un parteaguas en las dos decisiones. El hombre natural no se da cuenta de las cosas que Dios quiere hacer. No lo puede discernir, no se lo puede imaginar, no pasa por su mente. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas, pero él piensa que es por su éxito o porque se equivocó. No entiende que Dios lleva o que Dios tiene un plan para la vida o para su vida. El hombre natural no se da cuenta de lo que Dios quiere hacer. Cuando el hombre natural o la mujer natural le pasan cosas en su vida, generalmente cosas malas, se enoja, se desespera, se entristece, reniega de Dios, reniega de los hombres, reniega de las decisiones, reniega de todas las cosas, porque no puede percibir lo que Dios quiere hacer en su vida.
Y no se da cuenta que Dios está llamando su atención. Aún en medio de la situación en la que ella o él se metieron, Dios está llamando su atención. Y Dios los está moviendo, pero no se da cuenta. El hombre natural no puede percibir estas cosas. A veces nosotros actuamos de manera tan natural. Y sus cosas y situaciones difíciles que pasan en nuestra vida las pasamos por alto y no nos damos cuenta que verdaderamente Dios quiere intervenir en nuestra vida. ¿Cuántos le han pedido a Dios que cambie su vida? Yo creo que todos nosotros, ¿no? Señor, cambia mi manera de ser. La manera en la que Dios cambia nuestra vida es sacando todo lo que a Dios no le gusta y lo saca a la luz, te lo pone aquí enfrente de ti para que te des cuenta. Nuestra oración es, y a veces hasta cantamos: Señor, quiero parecerme más a ti. Señor, quiero ser como tú. Señor, haz en mí lo que tú quieras. Lo cantamos, lo profesamos, y esas son palabras que salen en medio de nuestras oraciones. Entonces, Dios escucha y Dios contesta. Y la respuesta precisamente es que Dios te pone todo en medio ahí. ¿Quieres que cambie? ¿Quieres que te cambie lo que no me gusta? ¿Quieres que te quite lo que no me gusta? Esto es lo que no me gusta. Pero Dios no lo agarra y lo avienta a Él, te lo pone enfrente de ti para que te des cuenta y tú lo saques. Piensa en las cosas que no le gustan a Dios, que sabes que tienes. No sé, cada quien conoce. Quizás nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, mentiras, pleitos, contiendas, amargura, no sé, resentimiento. ¿Qué es? Todas aquellas cosas que tú sabes, que Dios sabe, que no le gustan a Dios. Y la mejor manera o el instrumento que Dios usa para sacar todas esas cosas que todavía están en nosotros, la manera que Dios usa o a la persona que Dios usa para que todo esto salga, es al que tienes más cerca, que en muchas ocasiones es tu esposo, es tu esposa. Porque con ellos sacamos todas nuestras reacciones, sacamos todas nuestras palabras, somos realmente como somos en el interior. Y le decimos: Señor, cámbiame, esto tiene que cambiar. Y a la persona que usa es precisamente el que tenemos a un lado. El hombre natural se niega a dejar todas estas cosas, pero el hombre espiritual, el que ya tiene conocimiento, puede ver todo esto. Me está pasando esto por esta razón, porque el Señor no quiere que sea así, porque mi carácter le estorba, porque mis palabras le estorban. Primera de Corintios 2:15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, todo lo que le pasa. Un análisis espiritual de la situación que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y el propósito siempre es nuestra salvación, nuestra perfección, nuestro cambio. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y fíjense esta última parte: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cabe hacer otra vez la pregunta: ¿para qué queremos conocer a Dios? ¿Para qué tenemos tener su mente? ¿Para qué queremos que Él gobierne y entre en nuestras vidas con el conocimiento acerca de lo que Él es? Fíjense la reacción de un hombre espiritual. Job 1:22. Usted conoce todo lo que le pasó a Job. En un día lo perdió todo: posesiones, ganado, sus hijos, todo lo perdió. En un día todo lo perdió. Y dice Job 1:22, dice: en todo esto no pecó Job. Si alguien tenía razones para enojarse,
razones para reclamar fue precisamente este hombre. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Un hombre que analiza las cosas que le pasan de manera espiritual. Un hombre espiritual. Él lo perdió todo lo que tenía. Sufrió, enfermo, llagas en el cuerpo, sufrió. Y dice que no tuvo despropósito alguno, no le echó la culpa a Dios de lo que le estaba pasando. Pero aún a pesar de que Job era un hombre transformado, y Dios estaba tratando con su carácter, Dios estaba tratando con él, Dios estaba tratando con su ser interior. El resultado final de todos los padecimientos de Job fue que tuvo una mejor relación con él. Una relación mucho más estrecha, una relación con todavía mucho más conocimiento que el que tenía antes. Job pudo decir al final, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Y piensa en esto, cuando Dios vio que Job estaba listo para pasar al siguiente nivel, dejó que padeciera todo esto. Cuando el Señor vio que dijo, ok, mi siervo Job es fiel, no hay otro como él, pero le hace falta, me voy a presentar a él de manera personal. Y toma, le quitó todo. ¿Cuántos quieres pasar al segundo nivel? ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor les quite todo? Qué difícil, ¿no? Qué difícil decisión. Pero todo aquel que quiere crecer espiritualmente tiene que estar dispuesto a esto. ¿Estamos dispuestos a pasar al siguiente nivel, mis hermanos? Ni un amén. Silencio. Vamos a orar, ¿qué le parece? ¿Por qué no se pone de pie? Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres presentarte a nosotros. Tú fuiste el que movió todas las cosas para que te conociéramos, Señor. Tú eres el que está interesado en nuestro crecimiento. Tú eres el que está interesado en nuestra madurez. Tú eres el que está interesado, Señor, en que conozcamos tu carácter. Tú quieres que seamos diferentes, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones diferentes. Que cuando comencemos a crecer, Señor, en conocimiento, nuestras prioridades cambien. Que nuestra forma de pensar sea totalmente diferente, Señor. Que seamos como luminares en el mundo. Que podamos ministrar, Señor, a los que vienen detrás de nosotros. Que podamos ser de ejemplo, como estandarte, Señor, en una generación perversa que no quiere tener una relación contigo. Señor, ayúdanos, que no nos falte nuestra fe cuando trates con nosotros, cuando quieras que te conozcamos más, Señor, como lo hiciste con Job. Que no nos falte nuestra fe, que no mengue nuestra fe, que no mengue nuestro carácter, Señor. Y para que al final, Señor, que entendamos tu propósito en nosotros, podamos decir, ahora mis ojos te ven, Señor. Ahora te conozco más, en una profundidad como no te había conocido, Señor. Gracias. Gracias porque ahora te puedo ver, Señor. Te puedo entender de manera palpable, Señor. Puedo conocer tus pensamientos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Queremos llegar hasta este nivel, Señor, de madurez espiritual, de entendimiento de todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú obres en medio de nuestra vida. Amén y amén. Mis hermanos, tenemos un reto muy grande. Y ese reto es poner por obra lo que conocemos. Que el Señor le bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana. Los que vienen el martes, los esperamos el martes. Que el Señor en esta semana que viene siga transformando sus corazones. Que el Señor le bendiga y nos vemos. Amén.